En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído este Evangelio en el cual nuestro Señor nos estimula a practicar la humildad. Hay muchas maneras de ser orgullosos, y se puede decir que todo pecado, todo desorden es una forma de orgullo, ¿verdad? Porque estamos posponiendo la voluntad de Dios a nuestro gusto, a nuestra persona, de alguna manera. Entonces todo pecado es una forma de orgullo, a veces más, a veces menos. Y recordemos también que el origen de todos los pecados fue el pecado de Luzbel, que fue un pecado de rebelión contra Dios, por orgullo, que no quiso someterse y que quiso rebelarse y consigo llevar a toda esa cantidad de ángeles que se perdieron, que se condenaron por el pecado de orgullo. Y ese pecado de orgullo él mismo lo transmitió, ¿verdad?, a nuestros primeros padres, porque también les dio esa ambición, esa soberbia de querer ser como Dios. Si coméis de este árbol seréis como dioses. No escuchen a Dios, que les dijo que no comieran de este árbol, como si Dios fuera mentiroso, ¿verdad?, como si Dios fuera injusto. Y esa soberbia de Adán y Eva pues nos atrajeron a toda la humanidad consecuencias gravísimas. Entonces debemos tratar de guardar nuestro lugar. Dios no quiere humillarnos en el sentido que nos quiera tratar mal, ¿verdad? Dios quiere que guardemos nuestro lugar. Es normal, ¿verdad? Somos criaturas. Dios es Dios y Él merece su honor y su respeto, ¿verdad? Es normal. Entonces, ese pecado de orgullo es también muy característico de nuestra época en la que vivimos. Y ¿por qué tantos males? Porque el hombre quiere bastarse a sí mismo, quiere él solito hacer su felicidad. Él cree que puede comprender todo, que puede arreglar todo, que puede bastarse a sí mismo, no necesita de Dios. El hombre moderno se ha hecho así, ¿verdad? Y es lo que se dice, lo que se oye por todos lados. Pero ¿quién se recuerda decir, necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios nos auxilie, aun si nosotros también debemos hacer algo, ¿verdad? Es verdad, el hombre también tiene que hacer esfuerzos, buscar cómo vivir y cómo arreglar sus problemas, es verdad, pero no olvidemos que la clave de todos los problemas es Dios mismo, porque hasta nuestra inteligencia, hasta nuestras capacidades humanas, que a quien más y a quien menos, pues Dios les ha dado, ¿verdad?, según su criterio, su liberalidad. Así que todos debemos hacer un esfuerzo, pero reconociendo que eso que podemos es porque Dios nos lo dio. Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio un cuerpo, tenemos nuestras obras, nuestros trabajos, es gracias a Dios. Así que nada de lo que podemos ver en este mundo, pues es sin la ayuda de Dios, porque Dios es el autor y está al origen de todas las cosas. Entonces es una locura cuando uno ignora esa causa de nuestra existencia, es una verdadera locura. Y querer vivir sin Él es como condenarse a la muerte, ¿verdad? Es como decir, yo no quiero que Dios, el que me dio la existencia, no necesito. Entonces es una locura. En el fondo, el pecado, y sobre todo el pecado de orgullo, es una locura. Lo que hizo Satanás al principio, cuando se rebeló contra Dios, pues es una locura. ¿Cómo puede ponerse él contra Dios? Que Dios es infinito, ¿verdad? Como decía
San Agustín, ¿verdad? Como una hormiga se quiere enfrentar a un soldado. Eso es una locura. Entonces, el pecado tiene un aspecto de locura. ¿Cómo nos podemos separar de Dios? ¿Cómo nos podemos enfrentar a Dios o enemistar con Dios? No solo el pecado es una cuestión de bondad, ¿verdad? De no querer ser malos, de no querer estar contra Dios, que es bueno, sino también es absurdo en el sentido de que no podemos enfrentarnos a Dios. Entonces, esa soberbia del hombre moderno es una locura. Y las consecuencias están a la vista, ¿verdad? Es también, ya les había dado alguna vez la comparación de un aparato que está conectado a la electricidad. Bueno, si ustedes cortan la corriente, pues ya no funciona. Entonces ya no puede funcionar, ya no sirve el aparato así. Así es, si el hombre se corta de Dios, del influjo de sus gracias, de sus dones, pues es una locura, es absurdo. ¿Cómo vamos a poder? Y es cierto que hay una cierta inercia por las cosas que Dios mismo nos ha dado y que aparentemente parece que el mundo funciona, ¿verdad? Que el mundo continúa, pero sí, es lo que Dios nos ha dado, pero eso no puede ir muy lejos. No puede ir muy lejos, no puede ir siempre así. Y de hecho la humanidad se está cada día poniendo más difícil la situación, más complicada, como que si Dios quisiera hacernos ver que sin Él no podemos vivir en orden, no podemos ni siquiera humanamente hablando tener una vida feliz, ordenada y que no nos falte nada. No, el hombre no es capaz por sí solo. Así que necesitamos hacer referencia a Dios, necesitamos acordarnos de Dios, no solo en parte, sino en todo, ¿verdad? En toda nuestra vida debe estar ordenada a Dios, como esos católicos, que son creyentes, que aman a Dios, pero no quieren reconocer el dominio absoluto de Dios. Así que en algo sirven a Dios y en algo no lo sirven. Así que viven una vida así como incoherente, en un aspecto están con Dios y en otras cositas pues están haciendo sus mundanidades, sus caprichos, sus pecadillos, y todo eso es absurdo. No puede ser, ¿verdad? Todo eso pone en nuestra vida cristiana un obstáculo que hace que no podemos vivirla bien. Es como un aparato que funciona mal porque algo le falta aceite, pues entonces no funciona, ¿verdad? No funciona bien. Es un detalle, pero es importante. Y en la vida cristiana también esos detalles de nuestra entereza, que no seamos parciales, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, una parte de nuestra vida es para Dios y otra no. En el domingo somos piadosos, vamos a misa, y en semana somos mundanos, o vamos a ver muchas películas, muchas cosas de este mundo. Cuidado, hay cosas que, aunque no sean gravemente ofensivas a Dios, de todos modos no son conformes completamente a la voluntad de Dios. Y eso es lo que se llama mundanidad, que no es forzosamente un pecado mortal. Yo no digo que sea forzosamente algo gravísimo, pero eso nos debilita y nos enemista con Dios, porque Dios no le gusta. Dios no quiere las cosas a medias, Dios no las quiere a medias. Dios es un ser absoluto, es un ser absoluto Dios, y quiere todo. Así que nosotros no hacemos bien las cosas, creemos, Dios es muy bueno, después me confieso. No, porque eso se llama tentar a Dios. Decir, sí, yo hago mis pecadillos, sí, yo de todos modos voy a ver al Padre y me confieso. Entonces, ¿hay verdadero arrepentimiento o hay una especie de estamos desafiando a Dios en cierta manera, aunque sea en detalles? Hay ese pecado que se llama pecado venial deliberado, y hay teólogos que dicen que en cierta manera es más grave que el pecado mortal, porque hay pecados mortales que pueden ser un efecto de una fragilidad, ¿verdad? Sí, momentánea, una caída en algo grave.
así que no nos esperábamos, no sé. Pero hay el pecado venial deliberado, que es algo que es pequeño, pero tiene algo así como diabólico, en el sentido de que lo hacemos a pesar de que sabemos que está mal, con toda conciencia, y en ese sentido puede ofender más a Dios, porque es hecho con mucha malicia. Lo hacen de una manera abierta, ¿verdad? Ah, sí, pero es un pecado venial. Ah, sí, de todos modos después me confieso. Entonces Santa Teresa de Ávila dice que esos pecados ofenden mucho a Dios. Y en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, hay pecados veniales que fueron castigados muy severamente por Dios. Y hasta hubo por ejemplo, el pecado de David, que quiso hacer este censo por vanidad, por soberbia, y Dios castigó una mortandad de gente. Muchísima gente murió por ese pecado de vanidad, o del rey David. Era un pecado venial. Entonces, no hay que abusar de Dios. En ese sentido, se puede decir que hay pecados veniales que ofenden tal vez más a Dios, en cierto sentido, que el pecado mortal. Y hay pecados veniales que atraen grandes castigos. Así que no abusemos de Dios diciendo, sí, yo me permito mis pequeños defectitos, ¿verdad? Y voy a hacerlo así, a propósito, así, con toda conciencia. Eso ofende mucho a Dios. Y hay pecados mortales que hay personas que hacen de una manera casi así súbita, no se la esperaban, y hubo un momento de ira o de no sé, hicieron un grave error, ¿verdad? Pero no lo hicieron de una manera calculada, lo hicieron de una manera inesperada, así, por un pecado en cierta manera de fragilidad, pero fue un pecado grave. Entonces, esos pecados Dios los perdona más fácilmente que un pecado deliberado, venial. Así que cuidado, ¿verdad? Esos pecados hechos contra toda evidencia, aunque sean detalles, cuidémonos mucho de eso. Lo que Santa Teresa de Ávila decía mucho, decía, hay que evitar con mucho cuidado esos pecados veniales deliberados. Pecados veniales que no son deliberados, a todos nos pasa. Es casi imposible, es imposible. La Virgen tuvo esa gracia, la Virgen María, pero nosotros no, de poder evitar todo pecado venial. A nosotros de una manera u otra, durante el día cometemos alguna imperfección, cosas que incluso a veces casi ni cuenta nos damos, ¿verdad? Hay pecados que se hacen a veces simplemente porque fuimos un poco más lentos en hacer las cosas bien. A veces las hacemos, pero fuimos un poco lentos. Eso ya es pecado. Es un pecado venial, muy ligero, pero es pecado. Y a veces hay personas que se confiesan y no saben decir sus pecados, dicen, no, ya no tengo más. O sea, les parece que no han hecho, pero sí, hay muchos pecados veniales que son así, falta de entereza, de imperfección. Bueno, a veces casi ni cuenta nos damos. Bueno, esos pecados Dios los excusa más fácilmente, y Él toma en cuenta esa voluntad dominante que tenemos, sí, de servir a Dios, y queremos no ofenderlo ni en lo mucho ni en lo poco, ¿verdad? Y hay que formular claramente siempre esa intención al levantarnos y ofrecerle a Dios los actos del día. Digámosle a Dios, sí, yo quiero hoy llevar un día como tú quieres, y no quiero hacer pacto con los pecados veniales. Entonces Dios nos va a bendecir, y aun si hubiera pecaditos o fragilidades, pues Dios es indulgente con esos pecados, ¿verdad? Dios nos quiere mucho, de verdad, pero no tolera esa malicia que hace uno algo a toda luz que está mal. Entonces eso Dios tiene mucho horror de esos pecados muy deliberados, ¿verdad? Y entonces esa entereza es la que debemos nosotros practicar. Jesucristo decía, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, aquellos católicos que viven su vida cristiana, en el fondo son de ahí que debe salir la orientación de este pobre mundo.
no somos perfectos, pero nosotros estamos llevando ese candelabro con la luz, que es simplemente la fe y la fe de Dios, que hoy escasea y cada día más. Entonces, si no hay quien profese la verdadera fe, si no hay quien ame a Dios en este mundo, el mundo sería destruido instantáneamente, porque Dios hizo el mundo para que se salven las almas. Entonces, si un día ya no hay almas buenas y ya no hay almas que se van a salvar, sería el fin del mundo enseguida. Ya no existiría el mundo, Dios lo destruiría. Entonces, ¿por qué el mundo continúa? ¿Por qué la historia continúa? Porque todavía hay almas que creen, porque todavía hay almas que aman a Dios y que se quieren salvar. Entonces, tomemos conciencia que tenemos una función en este mundo. Entonces, ¿por qué la Iglesia sufre esos dolores como de la pasión, verdad? Porque hay mucho católico que es mediocre y que no quiere tener interés en su fe y en su vida cristiana. Y de ahí viene que la Iglesia tenga problemas, que la Iglesia tenga crisis. No es que la Iglesia no sea santa, no es que la Iglesia no sea perfecta, pero somos nosotros que somos en esa parte de nosotros que no es de la Iglesia. Son nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras imperfecciones. Eso no forma parte de la Iglesia. Aunque aunque estemos en estado de gracia, aunque tengamos la fe, entonces eso sí es de la Iglesia. No mezclemos. Entonces, mucha gente no se acerca a Dios porque ve que los católicos tienen defectos y dice, no, yo no quiero ser como ellos, yo no quiero mezclarme con esa gente porque hay católicos que tienen este defecto. Entonces estamos creando una especie de cortina, ¿verdad?, para que las almas se acerquen a Dios. Y nuestro Señor nos dice, no, ustedes son la luz del mundo. Es decir, que es nuestro ejemplo lo que debería atraer más a los que viven lejos de Dios. Así que tratemos de reflexionar y decirnos, está bien, yo soy lo que debo ser, o estoy jugando con Dios, o estoy jugando con la gracia. Y hagámonos la idea que pues tendremos siempre defectos, pero lo que Dios detesta son esos pecados deliberados, ¿verdad? Ese pequeño afecto a nuestro orgullo, a nuestra persona, que nos hace tanto daño, a veces no se nota, pero ahí está. Y entonces a veces no lo decimos así, pero nos hace tomar decisiones en nuestros actos, nuestro orgullo. Entonces debemos analizarnos y decir, bueno, ¿en qué yo no me porté bien hoy? Eso lo podemos hacer al acostarnos en el examen de conciencia y decir, ¿por qué hice esto? Hice esto que está mal, pues pido perdón a Dios. Pero siempre la ventaja del examen de conciencia es que uno analiza por qué hizo esto, por qué razón, en qué condiciones. Y entonces uno corrige. Eso es muy sabio, es algo que puede servirnos toda la vida. El hecho de tomar experiencia en lo que pasa. Pasó esto que está mal, ¿por qué pasó? Y yo entonces dije, entonces ya sé por qué pasó y por qué tengo que evitar esto, que no hacer esto. Y así uno va corrigiendo. Una persona que no hace esto siempre es igual y todos los días y toda la vida comete los mismos errores. Nunca se mejora. Esa falta de análisis de nuestra vida. ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué? Bueno, es cierto, tal vez yo tengo un defecto, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para ir corrigiendo? Entonces, ¿por qué Dios nos da una vida de... Algunas personas viven más años, ¿verdad? Pero nos da muchos años de vida para que corrijamos. Y lo dramático es que el hombre moderno es no considera las cosas, no dice, me pasó esto, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿O cómo debería hacer para que esto ya no vuelva a pasar? Cometí este error, tuve un problema con una persona y se pasó algo que no está bien. ¿Por qué pasó? ¿Y qué es lo que no debía haber hecho?
¿verdad? Entonces hay personas que nunca piensan y no tratan de corregir o de protegerse mejor del mundo, del demonio, de la carne, que son los enemigos del alma. A veces es que nosotros al acostarnos consideramos en qué manera estos enemigos del alma nos han hecho daño durante el día. Pues muy poca gente lo hace. Entonces, ¿en qué manera hemos ofendido a Dios y por qué? ¿En qué manera hemos cometido algún error o que nos pasó algo mal? Le echamos la culpa a los demás, pero a veces también puede ser que nosotros nos expusimos a una situación que no debía ser. Entonces es muy fácil decir, fulanito me hizo esto, pero a lo mejor sí, pero tú debías haber hecho esto para evitar esa situación, o ese lugar, o ese libro, o esa conversación, etcétera. Y es así que uno va corrigiendo. Por eso Dios nos da una vida más o menos larga para que tengamos el tiempo de corregir. A los ángeles Dios no les dio esa oportunidad. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen una inteligencia intuitiva y en un instante comprenden todo. Comprenden todo. Es como si yo agarro un libro y en un instante comprendo todo lo que está escrito ahí. Entonces, por eso Dios a los ángeles, en el mismo momento del pecado, cayeron al infierno. ¿Y por qué a los hombres no nos trata así? Porque el hombre es más lento y a veces nos equivocamos y no vemos bien todo, y entonces nos da más tiempo para que tomemos. Entonces esta vida no es para que estemos de ociosos y de disfrutar de la vida como hoy lo hacen muchos. No, Dios nos da la vida para un objeto y Él quiere que lo aprovechemos. Entonces, si nunca corregimos, si nunca reflexionamos, si nunca nos mejoramos, estamos perdiendo esa oportunidad que Dios nos da, que tiene consecuencias eternas. Cada acto que hacemos tiene consecuencias eternas. Sí, un pequeño detalle, se me olvidó una pequeña oración, o no hice bien algo, son detallitos, sí, tiene consecuencias eternas, un premio eterno que perdemos o que ganamos, ¿verdad? Y Dios no quiera un castigo eterno, ¿verdad? Porque el infierno no es igual para todos. Algunos sufrirán más y otros menos. Entonces, esa falta de reflexión, esa falta de consideración de las cosas hace mucho daño. Entonces, hoy la gente vive fuera de sí, no reza, está oyendo música todo el día, ya no se interioriza, no se analiza, no vive en el mundo y se deja llevar por esta corriente, ¿verdad?, del mundo. Y ya el mundo no les da oportunidad de decir, estar dentro de ellos mismos y decir, esto está bien o esto está mal, o voy a corregir esto o voy a hacer mejor esto. Así, hacer un análisis de nuestro, por ejemplo, en el examen de conciencia de la noche, hacer un análisis del día y tomar resoluciones. Eso lo hacen todos los que hacen, por ejemplo, tienen una empresa, tienen un negocio. Eso lo hacen ellos muy bien. No pierden un peso, no se desperdicia el dinero. ¿Y cómo no lo entendemos eso más del negocio de nuestra salvación? Es un misterio, ¿verdad? Esa ceguedad del hombre. Eso muestra a qué punto el demonio, el mundo y la carne nos tienen presionados, nos tienen tal vez prisioneros de ellos. Y lo dramático es que el hombre no lo ve. Esa ceguedad espiritual, es una ceguedad espiritual. Pero el orgullo tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Es el apego desordenado a nuestra propia persona, y no vemos que nosotros, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice nuestro Señor, que en eso está comprendido todos los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y en segundo lugar al prójimo como a ti mismo. O sea que también nos debemos amar nosotros mismos, pero primero a Dios.
Y el hecho de no poner esto en orden nos hace hacer pecados, nos hace hacer cosas, tener defectos, y entonces es soberbia, es orgullo, porque ¿cómo vamos a amarnos a nosotros mismos más que a Dios? Porque Dios es infinito, aunque es normal que nos amemos a nosotros mismos, es normal, pero nosotros no nos podemos comparar con Dios. Hay una distancia infinita. He ahí el absurdo del hombre, del amor desordenado, ¿verdad? Que en el fondo es orgullo, ¿verdad? Entonces, pongámonos en nuestro lugar y entonces humillémonos delante de Dios, como hacían los santos, ¿verdad? Levantarse. Hay unas oraciones muy bellas que la Virgen de Fátima enseñó a los niños en Fátima, y es un acto muy bello que se puede hacer para ponernos delante de Dios y ponernos en nuestro lugar y darle su lugar a Dios. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos aquellos que no creen, no esperan, no adoran y no te aman. Se puede decir esta oración tan corta al levantarse como primer pensamiento, ¿verdad? Es una forma de comenzar bien el día y de santificar el día. Y después tratar de permanecer en ese estado de ánimo todo el día. Esos pecaditos veniales nos hacen perder ese estado de ánimo inicial. Así que no basta hacer este acto de adoración al levantarnos, hay que tratar de permanecer en ese estado, evitando los pecadillos, las imperfecciones, estando atentos y no hacer así a lo que venga, ¿verdad? Como mucha gente dice, no, estar prevenidos, porque sabemos que en este mundo no todo es bueno, no todo es malo, pero no todo es bueno, así que hay que estar atentos con quién hablamos, qué es lo que decimos, cómo lo decimos y qué hacemos, ¿verdad? Para que todo sea según Dios. Entonces vamos a pedirle esta gracia, vamos a pedirle a la Virgen María que nos ilumine, que nos santifique y que nos haga protegernos de este mundo, no solo de los enemigos exteriores, sino sobre todo de los enemigos interiores, que son los más difíciles de combatir, ¿verdad? A veces en nuestro propio ser, a veces dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Esta crisis de la iglesia que está gravísima. Hay que también protegernos, porque hoy se difunden doctrinas no católicas dentro de la Iglesia Católica y entonces adquieren ese camuflaje, ¿verdad? De católico y no lo son, ¿verdad? ¿Cómo vamos a esas cosas que hoy incluso los hombres de Iglesia difunden y que son ideas condenadas por la Iglesia? Condenadas por San Pío X, el modernismo, esas nuevas doctrinas que no son de Dios, pero sí tienen hoy el sello de católicas, pero es que es un absurdo. Entonces hay que estar atentos a no dejarse engañar y no dejarse influenciar por eso. Doble vigilancia. En otros tiempos era muy fácil seguir a la iglesia, hoy no. Entonces se necesita un poco de discreción, se necesita leer, se necesita informarse y estar vigilantes, ¿verdad? Porque no solo hay la doctrina franca y clara, a veces hay también un estado de ánimo, una actitud que conduce a esa doctrina. Así que no está solo la doctrina liberal, sino también está el espíritu liberal, ese espíritu que se está metiendo hasta nuestras venas para desviarnos de Dios. Así que pureza de intención y mucha fe, que Dios nos conceda esto. Y en este día, este martes, que es la fiesta de Nuestra Señora de los 7 Dolores, pidámosle a ella ese espíritu de contrición, que es como un fuego que purifica el alma, para que nos dolamos del pecado, de nuestros pecados y de los pecados del mundo, para que Dios tenga misericordia de este mundo y nos libere de la ceguedad, del pecado, del error, del mundo y de la carne, y del demonio también. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.